Una crisis te golpea y tu primera reacción es esconder la cabeza o esperar que pase. Pero, ¿y si ese golpe fuera justo lo que necesitabas para crecer? La antifragilidad no es resistir, es fortalecerte con cada tormenta. En este episodio descubrirás cómo usar las crisis como gimnasio financiero para forjar antifragilidad, flexibilidad y oportunidades cuando todos los demás solo ven caos. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Finanzas en Comunión. Diego, hoy vamos directo al grano, o sea, hoy es sin anestesia. Hoy viene un capítulo que me llama mucho el título. Finanzas antifrágiles. Sí. Cierto, es un concepto que ha ido creciendo en los últimos años y hoy vamos a ver muy bien de qué se trata. Diego, pero últimamente el miedo se siente en el aire. Cierto que la economía se enfría. De acuerdo. Que nuestra moneda se debilita. El peso colombiano cada vez baja más. Que se vienen despidos, ¿cierto? Los finales de año, los principios de año siempre es cuando la gente está preocupada por sus trabajos. Y no podemos evitar preguntarnos, ¿qué pasa si me toca a mí? Y Brian, en la misma dirección en la que tú vas aquí sin anestesia, pues yo tengo que decirles que ese es un miedo real. Sí. No vamos a adornarlo aquí ni a vender falsas esperanzas. Ahora, la vida financiera se parece mucho a hacer ejercicio. Okay. Si nunca nos exigimos, nunca crecemos. Hay una lámina que utilizo muy graciosa porque algunos caballeros entrenan mucho más el tronco superior y descuidan un poco el tren inferior, ¿no? Sí. Las piernas. Sí, que quedan como una pirámide invertida. Sí. Pero fíjate que en alguna época de mi vida que estuve muy enfocado en ese tema de ejercicio, de hecho hasta me metí en una dieta impresionante para hacer volumen. Comía 7 veces al día. Uf. Y claro, alcancé a hacer volumen también en los cachetes, se me perdió el cuello. ¿Qué pasó con la definición? Ahí está el detalle, ¿no? Pero a lo que quiero ir con esto es que si tú quieres que el músculo crezca, necesitas subir la carga. Okay. Y aquí estamos hablando entonces dentro del contexto de las finanzas que cada caída, cada pérdida, cada sorpresa económica puede convertirse en el gimnasio donde nosotros fortalecemos nuestras finanzas. Así es, Diego. Entonces, pasándolo al contexto de las finanzas, como bien mencionabas. Sí. Así que, o sea, antes de preguntarnos cómo sobrevivo al golpe, deberíamos preguntarnos qué puedo hacer para aprender y para fortalecerme. Así es. Y me encanta esa pregunta. Y fíjate que aquí hemos utilizado mucho esta frase de Fitzgerald, de este poeta que dice... Hablamos desde la autoridad que nos da el fracaso, ¿no? Y tú has contado parte de tus experiencias que has salido fortalecido de ellas desde el error, también desde la victoria. Sí. Y hoy vamos a hablar de finanzas antifrágiles, donde el concepto o la adaptación de este concepto no se trata de ser invulnerables. Se trata realmente de usar el cambio, incluso el negativo, incluso el error, incluso el fracaso, para estar mejor que antes, ¿ok? Claro que sí. Diego, en esta temporada incluimos un nuevo término que casi no utilizábamos, que es verdades incómodas. Sí. ¿Cuál es esa verdad incómoda principal o ese contexto en el que estamos en este momento de este episodio? Bien, vamos a traerlo con algo de datos, ¿no? Ok. En este 2025 que todavía estamos navegando, el consumo volvió a crecer cerca del 4%. Okay. Ojo con eso. Y el crédito de consumo se disparó casi el 30%. Y eso se ve como una fiesta de compras, ¿no? Pero debajo de eso hay una deuda creciente. Ahí está la situación. Más de un tercio de lo que ganan los hogares se va solo para pagar deudas. Wow. ¿Ves? Ahora, ¿qué significa esto? Que cualquier sacudida, cualquier remesón, una pérdida de empleo, una enfermedad, una incapacidad larga, la misma devaluación nos va a encontrar con poco margen. Ahora, sabemos que los imprevistos existen y de eso hemos conversado bastante acá. En la última década nosotros hemos visto una serie de crisis financieras. Por ejemplo, está la del 2008. No sé si ustedes la recuerdan. Estaba en la banca en ese momento y fue algo que sacudió al mundo entero. Hablamos de la pandemia, mucho más cerca todavía.
la caída del peso o que a veces se valoriza y vuelve y cae. Bueno, eso es una montaña rusa, ¿no? Sobre todo en los últimos 3 meses. Y también hablamos de eventos inesperados, como el bloqueo del canal de Suez, que me gustaría conversarles porque se alinea mucho con este tema de antifragilidad, cómo colapsó la economía mundial, ¿ven? O cómo también los colapsos de la banca digital. Ahorita para el mes de octubre tuvimos una serie de dificultades cuando se cayó el servidor de Amazon, que afectó no solo bancos en Colombia, afectó también bancos en el mundo entero. Y a la semana siguiente hubo otra falla en el servidor de una entidad financiera muy importante del país que también nos dejó sin efectivo. Wow. Entonces, ahí estamos hablando de cisnes negros, que es un concepto que necesitamos entender, Brian y mi querido Carlos, para que hablemos de antifragilidad también. ¿Qué es un cisne negro? Son sucesos raros, de gran impacto y que solo entendemos después. Es decir, esas sorpresas, por decirlo así, que cambian la historia de golpe. La realidad. Sí, o sea, crisis financiera, ataques terroristas, guerras que se desatan de la nada, podría ser un cisne negro. Sí, de acuerdo. Un cisne negro es algo que te cambia la realidad absoluta. ¿Por qué se llama cisne negro? Vamos a curiosear. Resulta que hace algunos años, no recuerdo la fecha exacta ahora, se creía que los cisnes eran únicamente blancos. Okay. Alguien se va para Australia, un científico, y en medio de toda su exploración se encuentra con el primer cisne negro. ¿Qué sucedió cuando se encuentran con ese cisne negro? Cambia la realidad, cambia el paradigma. Eso es lo que sucede. No estábamos esperando una pandemia que nos encerrara en la forma en que nos encerró. ¿Ves? Eso es un cisne negro, ese suceso raro de gran impacto que cambia la realidad en un momento determinado. Y como tú lo decías, que nadie se lo espera. Así es. O sea, la pandemia no fue que avisó con 3 meses de anticipación, no, fue de un día para otro, todo el mundo encerrado. Absolutamente. Y lo interesante de estos cisnes negros, Brian, es que no siempre son negativos. Porque es que tenemos esa tendencia como seres humanos a quedarnos siempre con el recuerdo de lo más negativo, ¿cierto? Ahora, necesitamos empezar a ver los cisnes negros también como oportunidades gigantes. Por ejemplo, el nacimiento de Internet. Lo importante es reconocer que no podemos predecir determinados eventos. Mira, la inteligencia artificial la venimos viendo en la ciencia ficción hace mucho rato, ¿no? Sí. Pero es que ya hace parte de nuestra realidad. Ya conversamos con la inteligencia artificial y podemos utilizarla a favor. Claro que sí. Lo que sí necesitamos siempre para un evento positivo o negativo es estar preparados y estar en el lugar correcto, en el momento correcto, pero, repito, preparados. Así es. Diego, yo quiero traer otro concepto a la mesa. O sea, siempre se nos habla de resiliencia, ¿cierto? De resistir, de adaptarnos, etcétera. ¿Qué diferencia hay con ser antifrágil? Mira, yo me divorcié en la pandemia, estuvimos muy casados con el término de resiliencia. Sí, total. Todo el mundo lo tenía de foto de perfil. De acuerdo. Y no exageras, Brian. Y la resiliencia es la capacidad de los metales para que después de un golpe o de una deformación regrese a su forma natural. Se habla mucho, por ejemplo, del ave fénix en la mitología griega. Sí. Y muchas personas se comparan con el ave fénix porque son capaces de resurgir de las cenizas y de las finanzas. Que es más complicado a veces, ¿no? Por favor. Resurgir de las finanzas que de las cenizas. Sí, así es. Pero resulta que el ave fénix resurge de las cenizas, pero no es mejor. No crece, no se fortalece, sencillamente es igual, ¿ok? Entonces, la resiliencia, para redondear esta idea, significa que soportas el golpe, pero vuelves al estado anterior. Es como una rama que se dobla, pero no se va a romper. Mientras que la antifragilidad es la que te hace más fuerte con cada golpe. Aquí, por ejemplo, Nassim Taleb, que es el autor de este concepto, dice que hay 3 categorías en este tema de la antifragilidad. Hablamos primero de la fragilidad, que es como yo tomar este vaso de vidrio, dejarlo caer y se rompe con el mínimo estrés. De hecho, pierde incluso su personalidad porque ya no son 7 vasos rotos, sino que es lo que era un vaso de vidrio, ahora son un montón de pedacitos de cristal, ¿ok? Esa es la fragilidad del primer estado. El segundo estado es la robustez o la resiliencia de la que estamos hablando, que es ese momento de tu vida en el que resistes, pero no cambias. Y al terminar sigues igual. Eres fuerte, pero sin evolucionar, para utilizar esa palabra.
Y volviendo a la antifragilidad, pues en la antifragilidad aquí mejoras gracias a la presión. Aprendes, te adaptas, evolucionas. Y aquí nuestra meta es que nuestras finanzas no solo aguanten, sino que salgan fortalecidas de cada sacudida. Entonces, Diego, nosotros, según lo que entendí, tenemos que dejar de ver las crisis como un castigo y empezarlas a ver como un entrenamiento a futuro. Claro. Sí, claro. Todos hemos tenido trabajos difíciles. Yo recuerdo que hace unos años tuve un trabajo muy duro en el que me tocó aguantar bastante. Sí. Pero ahora, cuando me aparece un problema en mis nuevos trabajos, para mí son pan comido. Por ejemplo, sí, porque te hace más fuerte. Claro, exacto. Claro. Es que vámonos al concepto que manejamos desde la perspectiva espiritual. Uh-huh. Tú hablaste de crisis hace un momento, Brian. Sí. Entonces, crisis, cruz, crisálida. Todos son momentos de crisis en un momento determinado. Y si tú ves la cruz solo como la terminación de la muerte de Cristo y te olvidas de la victoria, Él obtiene la victoria es a través de la cruz. ¿Ok? Claro. ¿Ves? Entonces, Él se hace fuerte en medio de la adversidad. De eso se trata la antifragilidad y tú lo resumes en la vida práctica de una forma que me gusta mucho porque precisamente no nos damos cuenta cómo precisamente a partir de superar crisis es que nosotros cada vez afrontamos retos mayores, solo que como el músculo ha crecido, exacto. Ya no hacemos el mismo esfuerzo de antes y se nos hace natural. Exactamente. Además, la antifragilidad es coherente con nuestra fe, ya lo dije, ¿no? No se trata de acumular por acumular, sino de ser buenos administradores, adaptables o adaptándonos con confianza y con prudencia. No se trata del sufrimiento al final de cuentas, Brian. Se trata de crecer en medio de la incertidumbre. De eso queremos hablar hoy. Qué buen cierre, qué buena frase para cerrar ese concepto, Diego. Pero bueno, yo creo que ya a todos nos queda muy claro lo que es un cisne negro. Sí. ¿Cierto? Pero nos estás debiendo algo. Ok. Nos hablaste hace un momento del bloqueo del canal de Suez. Sí. Y yo creo que, como yo, muchas personas están esperando a ver de qué se trata. Cuéntame de qué se trató esto. Mira, en el 2021, Brian, un solo barco atascado en un canal. Ok. Lleva en su mente, yo no sabía del canal de Suez, pero imagínense el canal de Panamá. Un buque queda atascado, paralizado ahí. Y en consecuencia paralizó el comercio global durante días. Wow. Entonces subieron los precios de los bienes, se retrasaron las entregas, hubo pérdidas y esto cambió el paradigma de ese momento. ¿Ves? Parecido a lo que tú mencionabas con el tema del COVID-19 hace un momento, ¿no? Muchas personas lo anticipaban, pero su impacto económico y social nadie lo midió. Eso fue absolutamente gigantesco. Nos cambió la forma de vivir a todos. No, Diego, y asusta que algo tan pequeño, tan sencillo, sea capaz de tener semejante impacto a nivel mundial. Por ejemplo, y siempre lo voy a mencionar, creo que ya lo he hecho aquí en el podcast, me desafió un primo hace algunos años y me decía, Diego, ¿ya tú estás preparado para el siguiente COVID, para el siguiente encuartelamiento? ¿Cuál fue el término que utilizamos? Confinamiento. El confinamiento, es exactamente. Entonces, mira que todavía aquí dentro del tema del COVID, muchas empresas quebraron, otras, como las de tecnología, crecieron exponencialmente, que es lo que queremos entender acá. Es decir, yo me voy a hacer frágil ante las situaciones externas, ante los cisnes negros, o busco hacerme fuerte. Pero Diego, yo creo que una buena reflexión que podemos sacar de este tema es que tenemos que tener la seguridad de que la estabilidad absoluta no existe. No. Por más bien que tú estés, no tienes una estabilidad asegurada. Así es, Brian. Entendiendo que no hay estabilidad, entonces, es donde yo necesito desarrollar mi capacidad de ser antifrágil. Hay una comparación que yo sé que no le gusta a muchas personas. Hace un momento decíamos que la resiliencia es igual al ave fénix. Resulta que la forma de comparar la antifragilidad también dentro de la mitología es la hidra de Lerna. La hidra de Lerna es ese dragón de muchas cabezas que cuando tú le cortas una cabeza, nacen dos. Entonces, eso la hace fuerte. Es decir, ante la adversidad, ante ese momento de pérdida, en vez de minimizarse, de perder poder, esa segunda cabeza, pues le da mucho poderío. ¿Y a qué voy con esto? Miren, las grandes fortunas, Rockefeller, que es quizás el hombre más rico de toda la historia, ¿no? Sí, la familia en sí, Rockefeller. Dejó un legado impresionante Rockefeller. Sí. Y él dice que las grandes fortunas se hacen en tiempo, o dijo más bien que las grandes fortunas se hacen en tiempo de crisis, ¿ves? Hay un refrán popular moderno que dice que en tiempos de crisis unos lloran
y otros venden pañuelos. ¿Ves? Y las oportunidades, tenemos que agregar acá, nacen precisamente de la adversidad. Y esto es un principio estoico que se adapta mucho al tema de los negocios. Que fue, por ejemplo, lo que pasó también con los tapabocas. Por ejemplo. En pandemia. Sí, total. O sea, los comerciantes empezaron a vender tapabocas porque literalmente todas las personas del mundo necesitaban uno. Así es. Mínimo. ¿Ves? O como la famosa metáfora que se utiliza mucho en el tema de ventas, de dos personas que mandaron a un país africano una empresa que se dedicaba al tema de calzado. Uno llamó a la empresa y dijo, miren, aquí no hay oportunidad de negocio porque aquí la gente no usa zapatos. Ajá. Y el otro dijo, esta es una tremenda oportunidad que tenemos porque esto es una gran novedad para todos. Claro. Aquí todos están descalzos y los zapatos va a ser algo fantástico para ellos. Todo depende, Brian, de los lentes que tú te pongas, ¿ok? Y a mí me gusta agregar una frase... y me gusta hablar mucho del tema del carácter, y el carácter se forja precisamente en la adversidad, ¿ok? Claro que sí. Diego, digamos que ya gastamos medio programa hablando de la teoría. Sí. Pero tú sabes que aquí nos encanta mucho la práctica también. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son esas claves prácticas para ser antifrágiles? Mira, me encanta y vamos derecho al grano. Sí, ¿okay? Sí. Yo te lo advertí desde el principio del programa. De acuerdo. Y espero porque mira que es cierto, estuvimos conversando mucho acerca del concepto, pero vámonos con esta parte práctica. Sin embargo, espero que esto que lo que busca es enfocarnos en una mentalidad distinta, ¿ves? Claro que porque sí. Podemos tener toda la teoría en torno a cómo administrar mejor nuestras finanzas, pero si no hacemos ese cambio mental, pues sencillamente la parte práctica no va a funcionar, ¿vale? Entonces vámonos con el fondo de flexibilidad. Digamos que aquí estoy haciendo una adaptación de un término que hemos venido utilizando mucho a lo largo de las 3 temporadas, y se trata de destinar al menos un 10% de tus ingresos variables. Ojo que en este caso la diferencia es el ingreso variable. Estamos en época de prima, Brian. Sí. Entonces, ahí estoy hablando de un 10% de la prima, o estoy hablando de un 10% del bono, o estoy hablando de un 10% de la comisión. Cualquier ingreso variable, y se lo sumamos al fondo de emergencias. Ahora, aquí hay que recordar algo, y es que la mayoría de hogares no alcanzan a cubrir ni siquiera un mes de sus ingresos porque no tienen ese fondo de reserva. Y este fondo de reserva es el gran amortiguador. Entonces necesitamos visualizar ese ahorro como ese músculo de emergencia, aprovechando los términos que hemos venido utilizando hoy. Y crecer con cada aporte, con cada pequeño aporte. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí todo claro. Bien. Vamos con un segundo. Ok. Diversificar tus ingresos y habilidades. Sin embargo, si tú como oyente estás llegando a este como tu primer episodio, te recomiendo que te devuelvas al anterior porque es prerequisito para entender qué significa diversificar tus ingresos y habilidades sin hipotecar o sin condenar tu tranquilidad. Entonces, no dependas de una sola fuente de ingreso, un ingreso extra pequeño como dar clases, que hemos hablado de eso en otros episodios, consultorías. Eso te puede dar margen si tu trabajo principal tambalea. Bien, es invertir en aprender algo nuevo, un idioma, una habilidad digital, una certificación, que también hemos hablado de lo importante de invertir en conocimiento y en experiencias. La certificación, por ejemplo, por competencia se ha vuelto muy de moda. Hay personas que están buscando grandes títulos, sin embargo, hoy las empresas, sobre todo en Europa y Estados Unidos, están buscando personas con habilidades en determinada competencia. Específicas. Exacto, especialistas, ¿no? Exactamente. Diego, pero también en lo que mencionabas del capítulo anterior. Ajá. Aquí es importante hacer el paréntesis y decir que no depender de una sola fuente de ingreso tampoco quiere decir que te vayas a sobrecargar. Por favor, de acuerdo. Para los que estén pensando en hacer eso, regrésense al capítulo anterior. No, necesitamos lograr equilibrio. Al final de cuentas, mi riqueza, mi concepto de riqueza debe estar vinculado también con mi bienestar, con mi paz, con mi tranquilidad. Claro que sí. Eso es innegociable. Totalmente. Bien. Un plan B permanente sería la tercera que me gustaría proponerles acá, y es hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué harías, Brian? Imagínatelo tú mismo. ¿Qué harías si tu ingreso bajara un 20% de un mes para otro? ¿Ves? Me dejas pensando porque son cosas que uno sí piensa. Sí. Uno dice, bueno, en cualquier momento puede bajar un 20, 30, o hasta un 50%. Por ejemplo. Pero es cierto que uno no tiene un plan B tan claro. Así es. Así es. Mira, yo hace 3 años tenía una consultoría con una empresa chilena, y de un momento a otro se fue. Y claro, fue un error de cálculo mío y yo no había previsto la salida de esa empresa. Wow. Y en ese momento tenía concentración con esa empresa.
¿ves? Entonces, ¿cuál es la recomendación con ese plan B permanente? Ese plan B permanente es que tú calcules ahora un 20-30% de pérdida de ingresos y desde ahora ya sepas cómo vas a maniobrar. Porque en este momento que no es de crisis, te va a permitir tomar mejores decisiones cuando la crisis realmente llega, donde el miedo también está combinado ahí y nos lleva a equivocarnos más fácil, ¿ok? Entonces esto es previsión. Y la cuarta es convertir los gastos en inversiones de vida. Es decir, en vez de comprar el último artículo de lujo por impulso, mira, yo te voy a confesar algo, Brian, en estos días pasé por una vitrina y yo me siento tranquilo, no me gusta tener algo que me haga peso y me refiero a un reloj, aquí estoy mostrándole a Brian la muñeca, pero ya he visto el reloj como una necesidad en algunos ambientes donde necesito controlar el tiempo de una intervención y no tengo nada cerca y entonces eso me afecta de alguna manera u otra mi intervención. Exacto. Y sí, uno se enreda a veces sacando el celular y viendo la hora. A veces uno como que pierde la noción de lo que está hablando. Y le genera ruido a la persona, a las personas que tienes allí al frente. Exactamente. Entonces pasé por una relojería, miré un reloj, me gustó, llamé a mi esposa porque era una compra importante y está ese acuerdo, ¿no? De determinado monto en adelante vamos a consultarnos las decisiones de compra. La llamé y me dijo, con mucho cariño, con mucho amor, me planteó una situación en la que estábamos y me dijo, tú decides, pero ya te puse esto sobre la mesa. Okay. Y justo caí en cuenta que tenía mucha razón y después me puse a pensar con más calma. Mira lo que es interesante, las 72 horas, ¿no? Me puse a mirar un catálogo de relojes en línea de la misma relojería y yo dije, pero podría tener 3, uno con manilla, porque no me gustan las metálicas, una con manilla negra, otra con manilla café y otra con manilla azul, que son los colores de calzado que suelo utilizar. Entonces voy a poder combinar 3 relojes muy bonitos, pero por un precio muy similar al de uno solo que me iba a comprar. Wow. ¿Ves? Entonces, convertir esos gastos en inversiones de vida es no llenarnos de cosas que realmente son innecesarias y destinar el dinero también a cosas pequeñas, pero que son extraordinarias, Brian. Un viaje en familia, un retiro espiritual, un curso que enriquezca tu mente. En casa hacemos el Hakuna Matata. Teníamos rato que no hacíamos el Hakuna Matata. Lo hicimos ahorita iniciando octubre. Y de hecho dijimos, vamos a recuperar el Hakuna Matata como un momento de ejercicio de familia, donde todos nos desconectamos y pasamos un día agradable, cero conexión. Cero conexión. Cero conexión, wow. Y me refiero a cero conexión electrónica, ¿no? Sí. Y 100% conexión de vida con la familia. Súper. Y esos movimientos al final, Brian, no eliminan el riesgo de las situaciones que están sucediendo, porque acuérdate que los cisnes negros tú y yo no los podemos controlar, nadie los puede controlar, pero sí podemos tener la flexibilidad de movernos ante las circunstancias. Así es. Y me gusta que siempre los puntos que tocas, esas ideas prácticas, nunca son medidas extremas. No. Para nada. O sea, no hay que comprar nada. Exacto, exacto. O sea, si uno quiere las puede empezar a desarrollar hoy mismo, sin ningún problema. Mira, todas las alternativas que entregamos, Brian, son gratis. Exactamente. Importantísimo. Sí, de acuerdo. Eso debería ser como nuestro eslogan, ¿no? Sí, También. Sí, está interesante. Suena, pega bien. Diego, yo creo que ya es momento de que nos compartas el reto de hoy, que se titula 30 días, 3 microcambios. Este título está muy interesante. ¿De qué se trata? Microcambios, esas pequeñas acciones para entrenar nuestra antifragilidad. De eso se trata. Lo primero es, si voy al punto, eliminar un gasto innecesario. Estamos recogiendo de lo que hemos conversado, esa suscripción, ese antojo diario, semanal, y transfiérelo al ahorro de tu fondo de flexibilidad, que realmente es el fondo de emergencia, ¿no? Nuestro fondo de reserva. Lo segundo sería generar ese ingreso adicional siempre y cuando, como lo recalcaste, Brian, no hipoteque nuestra tranquilidad. Es decir, no se trata ahora de renunciar a nuestra tranquilidad, a lo que es la verdadera abundancia, sencillamente por estar más ocupados. Un ingreso es analizar cuál es esa habilidad que yo puedo aprovechar para generar algún tipo de ingreso adicional. Y la tercera, Brian, me quiero quedar un momentico ahí brevemente, pero me parece que es bien relevante, y es simular una mini crisis. Vamos a hacerle una ampliación a un punto que conversábamos antes, y es vivir una semana. Sí. Solo una semana.
con el 90% de tus ingresos y observa qué ajustes haces. ¿Ok? Yo lo hice para un mes completo realmente. Wow. Y ahí fue donde comencé a darme cuenta que era absolutamente posible construir el fondo de emergencias. Porque lo que hice fue de mi ingreso cortar de una vez el 10% y entregarlo en manos de otras personas. Y decirle, no me lo entregas ni si me ves gritar. Y me di cuenta que ese mes fui capaz de adaptarme con el 90% de mis ingresos y cubrir todas las necesidades reales. De hecho, me habilitó para entender qué estaba sobrando en mi vida. De hecho, yo a veces tengo una práctica similar. Ajá. Pues cuando llegan los ingresos, los meto casi el 90% a los bolsillos. ¡Pum! Ok. Sí, no es porque lo vaya a ahorrar todo. Sí. Seamos sinceros. Ok. Lo meto a los bolsillos y digo, bueno, voy a intentar vivir tanto tiempo solo con este pequeño porcentaje. Ajá. Tengo 3 vidas. Sí. Sí, como en los videojuegos. Tengo 3 vidas. Mira qué interesante, me gusta. Cada vez Chévere. que tenga que sacar de los bolsillos para cubrir algo, perdí una vida. Oye, qué interesante. A las 3, game over. Sí. Perdí el juego. No fui capaz. Me encanta. Me encanta. Buenísima, Brian. De hecho, me está sonando la música de los juegos de los videojuegos de los 80. Sí. Cuando salía así grandísimo en toda la pantalla. Game over. Sí. Me encanta esa adaptación que haces porque además es divertida, ¿no? Sí. Es divertida y se trata de que precisamente estos ejercicios para desarrollar nuestra inteligencia financiera sean agradables, podamos sacar partido de ellas dándonos cuenta que es posible realmente ser más eficientes en el manejo de nuestros recursos. Exacto. Y esto, y como lo vemos a forma de juego, por decirlo así, de entrenamiento, sí, esto nos quita como la ansiedad y la transforma en aprendizaje. Me encanta. Ese reto no solo te prepara para el próximo cisne negro, Brian, sino que ahí ya vas a poder, ¿cómo se llama el enemigo de Super Mario? Super Mario, no, se me fue. Bueno, ese personaje nos prepara para ese próximo cisne negro y nos da confianza hoy. Así es. Cada dificultad puede parecer una pérdida, pero en realidad es el taller donde Dios moldea tu fortaleza. Recuerda, la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Así que no temas las sacudidas, úsalas, porque en manos de Dios los golpes no te quiebran, te forman. La próxima vez que la vida te sacuda, no pidas menos viento, pide raíces más profundas y fe más firme para seguir creciendo. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Compartan este episodio con alguien que está pasando por una crisis y necesite convertirla en una oportunidad. Si te gustó, déjanos 5 estrellas para seguir llegando a más personas. Recuerden que este podcast es una coproducción de AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Encuéntranos en Spotify y en nuestro canal de YouTube de la cooperativa. También escúchanos cada martes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 9 de la noche por AWR Colombia. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bendiciones para todos.